Soy José Javier Carros, a través de Telered.tv y La Alianza. Está con nosotros en esta entrevista informativa David Sánchez, quien además de ser economista también forma parte del Comité Ejecutivo Seccional del Partido Acción Democrática. Con él vamos a conocer la actualidad en el mundo político, también en el aspecto económico, en el aspecto financiero. David Sánchez, bienvenido a Telered.tv. En relación a las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional, entre ellas un ajuste salarial, no puede llamarse un aumento, sino por el contrario un ajuste tomando en cuenta la inflación que vive el país. ¿No ha sido suficiente este ajuste para el trabajador? Bueno, muchas gracias por la invitación. No es suficiente el ajuste, ¿por qué? Es un ajuste que tomó el gobierno nacional a su imagen y semejanza. Un ajuste escaseado prácticamente para la solución de los problemas del venezolano. Un 20% de incremento salarial bajo una tasa de inflación que publicó hace escasos días prácticamente el Banco Central de Venezuela, que fue un 180%, de un 315% de inflación en lo que es alimentos y bebidas, y ni hablar de servicios básicos o de más gama de productos de consumo. O sea, es una cantidad muy pírrica para el venezolano, pero que a su vez obtiene más bolívares, pero no obtiene capacidad de compra. Y esto me refiero a que tienes una cantidad de 24.000 bolívares, salario integral mínimo, pero en todos, primero, puros billetes de 100, si es que los encuentras. Segundo, ¿cuánto te cuesta el kilo de cebolla? ¿Cuánto te cuesta el kilo de carne, si la consigues? ¿Cuánto te cuesta el kilo de pollo, el kilo de papa? Es una cantidad increíble que se va del venezolano y para el manejo diario es muy incómodo. Se había dado a conocer información relacionada a que el Banco Central de Venezuela estaba estudiando la posibilidad de sacar a circulación el billete de 500 y el billete del 1000, pero los analistas, los economistas, sus colegas han manifestado que eso queda prácticamente corto ante la inflación, que usted bien ha dado a conocer esta cifra, calculada más en un 300%. Entonces estaríamos hablando de ¿qué? De que el cono de la moneda venezolana tiene que ser de 5 y de 10.000 bolívares. El promedio debería serlo. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces un sueldo mínimo a base de 24.000 bolívares, que esa, ojo, sueldo mínimo lo hemos venido, nos han hecho creer y piensan que por cuestiones de costumbres lo vamos a aceptar. El sueldo mínimo es la base de ponderación o de nivelación de los diferentes sueldos a medida que se va profesionalizando las áreas de trabajo. Cuando nosotros establecemos y tenemos un gobierno que por 17 años ha sido su norma, no la excepción, incrementar el sueldo mínimo dejando a un lado los niveles de los aspectos salariales profesionalizados, estamos dándonos cuenta que no le percibe como tal. ¿Por qué? Porque al tener tú una cantidad de billetes emitidos de 100 bolívares, una cantidad emitidos de 50 bolívares y de 20, realmente esos son los billetes que están manejando la economía. Un billete de 2 bolívares antes funcionaba para llenar el tanque de gasolina, ahora no. ¿Para qué está quedando ese billete? Aparte de que cada billete le cuesta a la nación alrededor de 35 a 40 céntimos. Quiere decir que para disminuir el gasto público, que es una de las razones y una de las necesidades fundamentales para recuperar o establecer una vía de recuperación del país, tiene que disminuirse el gasto público. Por eso es que estamos, la propuesta de algunos colegas economistas es que tiene que establecerse una nueva emisión de papel moneda que vaya a refrescar la movilidad monetaria en el venezolano. Hemos visto que el empresariado sostiene reiterativamente, prácticamente a diario, que él no es enemigo del Ejecutivo, tampoco es enemigo del país, que por el contrario está esperando que le entreguen divisas para él poder comprar materia prima a fin de lograr producir lo que hace, lo que sabe hacer, pero desde el Ejecutivo manifiesta que hay un empresariado que manipula,
que es perverso, que genera una guerra económica. Sin estos dos factores, poder ejecutivo, productores, no se logra estabilizar la economía. Y eso pasa por la liberación cambiaria, evitar tantos controles. Todos tienen que converger, es necesario para construir el país, se necesita la fuerza y la voluntad de todos. Pero fíjate una cosa, las cosas sabidas se callan y por calladas se olvidan. Aquí antes de estos 17 años de gobierno del antiguo presidente Chávez y del presidente Maduro, había una empresa privada que producía, había una empresa privada que exportaba productos como por ejemplo el café, como por ejemplo el cacao, etcétera, etcétera. O sea, no de forma importante, pero sí existía. De repente hubo una política de destrucción del aparato productivo nacional. ¿Por qué? Porque hubo una bonanza durante alrededor de 11 años que le permitió al gobierno importar. Le era más fácil y conveniente políticamente destruir al aparato productivo nacional que fomentarlo. Ahora que las vacas gordas ya no existen, se refiere al petróleo. Al petróleo, que tenemos ya la vaca floja, la vaca flaca en petróleo, ahora el gobierno viene con una mano de seda a colocar y decir en sectores empresariales vengan a trabajar con nosotros. Pero ¿cómo el sector empresarial va a trabajar de la mano con un gobierno cuando un día sale y dice te tendemos la mano y el otro día viene y dice hay más expropiaciones, hay más colocaciones de impuestos, hay más persecuciones y hay más críticas? Me han informado colegas de peruanos, han estudiado el caso venezolano y ellos refieren que lo sucedido en Perú décadas atrás, la inflación era muy elevada, que llegó prácticamente al 2000%, pero con una variable muy distinta al caso venezolano, que había un producto, solo que la gente no podía comprar ese bien porque no le alcanzaba. Cuando iban a comprar, por ejemplo, un par de zapatos, la gente entonces ahorraba un mes, pero cuando ya tenía el dinero, iba a esa zapatería, se encontraba que ese precio del zapato, que lo había visto hace un mes, ya no le era suficiente. Tenemos aquí el caso contrario, que está el zapato, pero ese zapato, su costo semanalmente, me atrevo yo a decir, está aumentando entre un 10 y un 12, un 15% semanalmente. ¿A qué se debe este fenómeno? Mira, eso son dos posiciones muy radicales dentro de una economía. ¿Por qué? Se establece un control de precios, se establece un control de producción. Ahora bien, cuando nosotros podemos y nos vamos a las tiendas y decimos la semana que viene voy a planificarme comprar unos zapatos, ahorro el dinero, voy para allá, resulta ser que están los zapatos pero más caros, mi capacidad de compra baja. ¿Qué genera en la población? Frustración. Pero en Venezuela, ¿qué está sucediendo? En Venezuela lo que está sucediendo es que tenemos los bolívares en la mano y no tenemos cómo comprarlo, algunos productos. Por tanto, estos dos valores radicales pueden fomentar cualquier escenario que va en detrimento del país. ¿Por qué? Cuando el venezolano tiene dinero en el bolsillo, pero no consigue el producto, el venezolano ha demostrado en estos años recientes de que puede buscar por otras vías, etcétera, etcétera. Y obviamente el venezolano se cansa como está cansándose en estos momentos. Pero el caso contrario es que teniendo los bolívares en la mano, el producto allí y no le alcanza, es peor. Por eso es que las políticas económicas tienen que converger y generar un punto de equilibrio para que la población y los sectores empresariales convergen y haya el cambio comercial que debe establecerse. El partido al cual usted pertenece, en el cual usted milita, se ha ido por la tendencia de la enmienda como una vía constitucional que establece el máximo ordenamiento jurídico del país para salir de la crisis política y económica que vive Venezuela. Ustedes manifiestan abiertamente que le van a apostar a la enmienda. El caso de Primero Justicia manifiestan que quieren dos caminos, uno el referéndum
y también la enmienda. Hay otros sectores como la Causa R y otros movimientos que incluso han ido a la Asamblea Nacional argumentando la posibilidad que exista una reforma en la Constitución para la rebaja del periodo presidencial. Ustedes entonces, en el caso de Acción Democrática, ¿le apuestan a la enmienda? Apostamos perfecta y concretamente a la enmienda. ¿Por qué? Porque nos da una vía inmediata y expedita del cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque la enmienda constitucional primero se establece con mayoría simple. Segundo, está adaptada perfectamente a la Constitución. Tercero, no es vinculante una interpretación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, porque el artículo en la Constitución establece puntualmente. El TSJ ha tomado decisiones muy contrarias a lo que ha dicho la plenaria de la Asamblea Nacional, pero por el otro lado el presidente Maduro ha dicho a la Constitución no se le va a tocar absolutamente nada, ni un pétalo de rosa. El tema es que ya el gobierno carece de toda credibilidad, porque el mismo gobierno que fomentó esta Constitución en el 2007 impuso una reforma constitucional que fue negada. En el 2009 impuso una enmienda constitucional que fue aprobada por un escaso margen, pero en esta oportunidad es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad tenemos un 70%, un poco más del 70% de la población que exige de manera inmediata el cambio del gobierno, y nosotros como partidos políticos de la unidad, como representantes políticos de la alternativa democrática ante el país y responsablemente hablando, tenemos que presentarle al país la solución más expedita, y la solución más expedita, menos traumática y tan constitucional y clara como lo establece es la enmienda constitucional. Que la enmienda constitucional después vamos y procedemos a una cantidad de votos necesarios para revocar o retirar al presidente de la República de Miraflores. La gente en la calle está reclamando que la Mesa de la Unidad no tiene un criterio uniforme, una sola voz para este asunto. ¿Por qué no han logrado ese consenso? En la Mesa de la Unidad intervienen muchísimos factores, muchísimas ideologías y muchísimas visiones. Eso es lo que hace poderosa la unidad. Y esas diferentes visiones tienen que converger, tienen que discutir, y en su base, en su seno, debe salir a flote, como estoy completamente seguro que va a salir una alternativa inmediata, pronto, en los próximos días. Le van a presentar al país de manera responsable la vía más expedita, menos traumática y más constitucional posible, ajustada a la no interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, que está jugando un papel irresponsable al desconocer la decisión de un cuerpo colegiado electoralmente establecido para darle el beneplácito al gobierno de tomar las decisiones de un modelo económico que ha fracasado y que nos ha llevado a todo este desastre que estamos viviendo. ¿Sienten ustedes que cambiando el modelo Venezuela tiene oportunidades de salir a corto o a mediano plazo de esta crisis política? Sí, de inmediato. Indistintamente si el gobierno está o no está, es el modelo que ha fracasado. Es el modelo que ha fracasado. Es decir, si hubiese una rectificación por parte del Ejecutivo con el consenso de todos, ¿se sale de la crisis? Es que siempre la unidad le ha puesto la mano al gobierno para ayudar a salir de la crisis. Basta con ir a la primera sesión de la Asamblea Nacional, el acto de instalación, donde nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Gil Ramos Ayub, le dijo al gobierno: estamos dispuestos a ayudar, preséntenos la propuesta, nosotros aquí lo vamos a debatir y les vamos a proponer para ajustar de manera de una unidad nacional de todos los factores empresariales, políticos, culturales, deportivos, etcétera, etcétera, emanar una sola decisión para enrumbar el país. Pero lamentablemente el gobierno sigue por una vía unilateral, sigue por una vía de expropiación, sigue por una vía de despojos del aparato productivo y sin políticas de producción. Por ahí andan por todo el país haciendo shows diciendo que vamos a producir, y las plantas que estaban en producción, ¿qué pasó con eso? Ahí tenemos el caso de Cemex, aquí en Puerto La Cruz. Sí. Ahí tenemos el caso de Agroisleña también. Hay muchas empresas que el gobierno expropió, que antes producían y ahora sencillamente se fumaron. ¿Cómo nosotros vamos a darle un cheque en blanco al gobierno para hacer lo que le dé la gana
cuando estamos sufriendo y padeciendo los resultados del mismo. David Sánchez, quien es economista, también forma parte del Comité Ejecutivo Seccional Político del Partido Acción Democrática en el Estado Anzoátegui, nuestro invitado a través de telered.tv.